Cordial saludo para todas. Desde mi rol de moderadora quiero darles una afectuosa bienvenida a este espacio de encuentro académico correspondiente a la fase 3 del curso de práctica pedagógica 4. En este espacio realizaremos un análisis reflexivo a partir de la implementación de nuestras dos experiencias pedagógicas apoyándonos en la matriz DOFA. Así que empecemos de una vez con las fortalezas y bueno, ya después de todo este proceso vivido, nosotras en realidad sentimos que una de las mayores fortalezas fue cómo logramos darle sentido a esas experiencias que realmente necesitaban los niños. Y aquí entró en juego algo muy importante y fueron las bases curriculares, las cuales nos ayudaron mucho porque ellas fueron nuestra brújula orientadora para no hacer algo por hacerlo, sino entender que a esta edad los niños disfrutan y viven a partir de lo compartido, desde el quehacer con otros y desde lo que ellos pueden hacer grupalmente. Eso se vio mucho en nuestros dos festivales porque los niños no solo participaron, sino que de verdad se involucraron. Ellos disfrutaron, ellos trabajaron en equipo, se emocionaron. Y también empezaron a reconocer esas cosas de su cultura que incluso ya traían desde casa. También nosotros sentimos que trabajar así desde experiencias como estas, que son más integrales, cambia totalmente la dinámica porque no es la típica actividad, sino algo que realmente los motiva, los conecta y hace que el aprendizaje tenga sentido para ellos. Ya cuando nos detenemos a mirar nuestras fotos, nuestros videos, todas esas evidencias, entendemos aún más el valor de lo planeado que nos permitió pasar de una simple experiencia muy lineal a algo realmente vivencial y significativo. Bueno, ya mirando las debilidades nos dimos cuenta de que uno de los mayores retos fue el tiempo. En varias experiencias no alcanzó para desarrollar todo como lo habíamos planeado, lo que hizo que que tuviéramos que acelerar momentos o incluso dejar algunos pasos por fuera. También influyeron mucho las condiciones de los espacios, porque en algunos casos eran reducidos y eso dificultaba la organización, sobre todo cuando queríamos trabajar por estaciones o permitir mayor movilidad con los niños. A esto se le suma la falta de algunos recursos como instrumentos musicales que limitaron un poco el alcance de las actividades. Otro aspecto fue el manejo del grupo. En algunos momentos se hacía difícil mantener la atención de todos los niños al mismo tiempo, ya que algunos requerían más acompañamiento, se distraían fácilmente o manipulaban los materiales, lo que generaba desorden y nos exigía reorganizar sobre la marcha. Además, nos dimos cuenta de que a veces las instrucciones no quedaban como de un todo clara desde el inicio, lo que generaba confusión en los niños y hacía necesario repetir y ajustar en el momento. En general, todas estas situaciones nos hicieron ver que aunque la planeación estaba bien pensada, en la práctica surgen muchos factores que nos retan y nos obligan a ser más flexibles y a tomar decisiones en el momento. Bueno, en cuanto a las oportunidades, identificamos diferentes aspectos muy valiosos dentro del proceso. En primer lugar, aunque las familias no participaron de manera directa, sí estuvieron presentes mediante los saberes previos de los estudiantes. Esto se evidenció cuando los niños compartían sus experiencias relacionadas con los alimentos, las fiestas o las expresiones culturales, lo que permitió que las actividades tuvieran mayor sentido y conexión con su realidad. Por otro lado, el trabajo en equipo fue una oportunidad muy importante, ya que como grupo logramos apoyarnos, compartir ideas, materiales y también construir experiencias pedagógicas coherentes con la ruta, el contexto y los objetivos propuestos. Asimismo, la creatividad fue un elemento muy clave, pues a pesar de las limitaciones de recursos, se lograron adaptar diversas actividades utilizando material sencillo. Incluso en algunos casos se elaboraron recursos desde casa como instrumentos, eh, lo que demuestra que no es necesario contar con grandes recursos para generar experiencias significativas. En general, estas experiencias representan una oportunidad para continuar fortaleciendo este tipo de propuestas pedagógicas, ya que permitieron reconocer qué actividades conectan realmente con los estudiantes. Y pues ya lo que quedaría es seguir mejorando, sobre todo en la organización del tiempo y en la articulación con con la institución. Bueno, ya en cuanto a las amenazas, logramos identificar varios factores que influyeron de una forma u otra en las diferentes experiencias. Uno de los principales factores fue la falta de recursos adecuados en los planteles educativos.
ya que no siempre se contaron con los materiales adecuados para desarrollar las experiencias, lo que nos obligó a ajustar y adaptar lo que teníamos planificado. También pudimos evidenciar que los espacios eran muy pequeños y en algunos casos se veía afectada la actividad debido a eso, lo que nos permitió desarrollar la actividad con un poco de incomodidad. Estas fueron algunas de las amenazas y de verdad esperábamos más. Y a esto también se le suma las interrupciones del entorno como el ruido de los diferentes salones, lo que generó bastante distracción en los niños. Otra situación que se pudo identificar fue la poca participación de los padres de familia, a pesar de que se le hicieron invitaciones. Y finalmente logramos evidenciar también que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, lo que implica un reto bastante responsable para nosotros como maestros. Bueno, ya para cerrar, nosotras sentimos que todo este proceso nos permitió entender que la práctica pedagógica va más allá de planear actividades que realmente, pues, es de pensar en experiencias que tengan sentido para los niños, que los conecte con la realidad, así como nosotros nos conectamos con las realidades de ellos en diferentes contextos, como pudimos evidenciar en esta matriz, pues de tener retos y muchas amenazas, pues llevamos todo a que los niños aprender desde sus vivencias y experiencias. A pesar de estas dificultades, pues presentamos y logramos el propósito más importante, que es la educación inicial y disfrutar el proceso de las experiencias. Gracias. Gracias a usted, compañera, y gracias a todas por su participación. De esta forma culminamos y hasta una próxima.